Bueno, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, un podcast muy especial que hemos estado esperando y planeando por varios meses atrás. Tengo un invitado muy especial, él es argentino, vive en España, licenciado en comunicación, licenciado en letras, magíster en teología, es escritor, podcaster, youtuber, está casado con Almendra. Y bueno, es un honor para mí tener aquí en Para la Biblia Real a Lucas McMinn. Bienvenido, Lucas. Miguel, qué gustazo estar con vos. Es un honor para mí acompañarte. Sigo tu contenido desde hace un tiempo también y bueno, me encantó tu invitación y es un privilegio poder ser parte de tu podcast. Bueno, pues muy bienvenido. Lucas está presentando, hace poco salió del horno su libro 95 tesis para la nueva generación. Pues conecta, un pequeño spoiler, conecta con todo eso de la 95 tesis de Lutero, pero tiene un giro bastante interesante. Entonces, pues antes de entrar hoy en materia, Lucas, si nos quieres contar un poquito de qué se trata este nuevo libro. Ya has escrito otros. Ujú. Yo personalmente enamorado profundamente de La Rebelión de los Santos, pero este nuevo libro, si nos puedes contar un poquito de qué se trata. Bueno, si has leído vos La Rebelión de los Santos, el libro te va a sonar como, ya sé más o menos por dónde viene la mano. En ese sentido, lo pienso como una continuación natural de La Rebelión de los Santos, como una profundización también en cuanto a la metodología del análisis y en cuanto a poder hablar de otros temas, de nuevos temas que en La Rebelión de los Santos no abordé. Sí creo que era necesaria la Rebelión de los Santos, que tiene como una dimensión más filosófica, más epistemológica en algunas cosas, como para poner una especie de base sobre la cual decir una serie de cosas. Entonces, en ese contexto, creo que se enmarca el libro de 95 tesis para la nueva generación. Básicamente yo vengo desde hace varios años ya estudiando a la Reforma protestante del siglo XVI y en particular la figura de Martín Lutero. Todo empezó hace ya un par de años, cuando fueron los 500 años de la Reforma. Tiempo antes ya veníamos hablando con un par de amigos acerca de qué onda con esto, qué onda con esta historia, ¿no? Técnicamente la Reforma, Lutero, son como personajes así que están dando vuelta en el imaginario de las iglesias evangélicas, protestantes, están por ahí, pero lo cierto es que no sabemos exactamente a qué juegan, ni qué pensaban, ni por qué, ni hasta qué punto somos una continuación o una diferencia de todo eso. Entonces empezamos con un grupito de amigos que teníamos un club de lectura en Córdoba, empezamos a charlar sobre eso y nos juntamos y leímos libros al respecto. Con un amigo empecé un podcast que se llama Lutero era punk, que lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube, eh, que lo hicimos justamente en el 2017, en torno a los 500 años de la Reforma, y a partir de ahí fue creciendo en mí Lutero como personaje. Siempre me resultó un personaje fascinante por su actitud tan punk, justamente, ¿no? Por esa actitud de decir yo pienso esto y que se caiga el mundo si se tiene que caer porque yo pienso esto, ¿no? Eso, en ese sentido, Lutero es un personaje que ha despertado la fascinación de siglos en torno a eso, pero es un personaje que tiene muchas más capas, ¿no? Y en estos últimos años he ido metiéndome, después de hacer ese podcast, escribí unos papers. Después terminé adoptando el tema Lutero para mi tesis de maestría en teología, que fue particularmente sobre la doctrina de la justificación por la fe en la obra de Lutero y dándole otra visión, otra mirada a ese tema tan importante dentro de la teología protestante. Y, a ver, ¿cómo te lo explico? Me puse a pensar que sabía muchas cosas sobre Lutero, que no las iba a usar, que no las iba a poner en palabras, no las iba a elaborar en ningún otro contexto académico, por así decirlo. Es decir, tenía un tema de investigación y quiero seguir quizás escribiendo como a nivel más académico, más formal sobre la figura de Lutero, pero mientras lo iba leyendo, mientras iba metiéndome en su pensamiento, en sus historias, en sus anécdotas, en su contexto histórico, se me despertaban un montón de ideas, se me despertaban un montón de intuiciones y diciendo, como, wow, qué zarpado esto que está diciendo el chabón acá en el siglo XVI y mirá lo que puede llegar a significar en nuestro contexto. O mirá cómo resolvió este tema él, qué horrible,
y mirá cómo se parece tanto a muchas situaciones que uno conoce de cerca hoy en día, ¿no? Ujú. Entonces empecé a ser consciente muchos puentes que se podían construir entre esa historia y nuestra historia como habitantes del siglo XXI, como cristianos que buscan seguir el Evangelio en el siglo XXI, como muchas veces segunda o tercera generación de evangélicos preguntándose por la propia identidad, ¿no? De dónde venimos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué nuestra forma de pensar se parece tanto a ciertas cosas que no están tan buenas, o que no tienen una explicación más que simplemente así lo hemos aprendido y así lo seguimos haciendo. Entonces me puse a ver que podía ser un diálogo muy interesante, también haciendo referencia como a un pariente en común, por así decirlo. ¿Sí? Ujú. Porque es como, bueno, yo pienso tal cosa y yo pienso tal otra. Bueno, listo, entre nosotros ya no podemos hablar porque pensamos diferente. Pero en las iglesias evangélicas se da esto de que, bueno, Lutero es un antecedente común, la Reforma Ujú. es un antepasado común. Entonces, es un punto en el cual podemos llegar a dialogar, pero también es un punto de disputa. Es un punto de disputa acerca de qué significa la Reforma, ¿no? Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, desde una interpretación muy norteamericana de la Reforma Protestante Europea del siglo XVI, se dice la Reforma quería decir esto, 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 uno dice, ah, mira, qué interesante que su interpretación de lo que significó la Reforma se parece mucho al estilo de vida norteamericano, como, ah, qué Mm, casualidad, ¿no? sí, Como, sí. entonces hay una disputa acerca de qué significa todo eso, ¿no? Y un deseo de poder conocer esa herencia común, a ver qué tiene para decirnos. Entonces se me ocurrió esta idea loca y dije, bueno, ¿será que así como Lutero escribió 95 tesis, se me ocurrirán a mí 95 ideas disparadoras? Y no solamente ideas como una frase suelta, como son las 95 tesis de Lutero, sino, ¿será que se me ocurren 95 ideas que se resuman en una frase pero que después pueda desarrollar en un ensayo? Y bueno, obviamente que pensé, dije, no, es una locura, ¿cómo voy a escribir 95 ensayos? O sea, ¿a quién se le ocurre? Bueno, al final lo terminé haciendo, no fue fácil, pero sí fue un viaje muy divertido, muy estimulante espiritualmente y que espero que también despierte un poquito eso en los que lo lean. Porque a mí me parece muy, muy interesante eso que dice Lucas, que no hay libros, pues tú eres el experto en Lutero aquí, que hay libros que analizan las 95 tesis. Este Claro. libro es diferente, o sea, porque eso es importante porque no es como vamos a hacer un exégesis de las 95 tesis de Lutero, sino inspirado y dialogando con el personaje, con la realidad que él enfrentó, pero estas son propuestas eh, para lo que tú ves que está enfrentando a la iglesia y de una u otra Ujú, forma también, obviamente aprendiendo de la historia. Entonces, eso me parece muy interesante porque pues uno de los elementos que estaba ahí dentro de la iglesia reformada, o bueno, más bien cuando se reformó, era este principio de iglesia reformada siempre reformándose, la ujú, idea de seguir adelante repensándose, pero hoy en día lastimosamente vemos que el concepto de reformado se quedó bastante estático cuando debía ujú. ser precisamente esta idea dinámica, ¿no? Como tú, Totalmente. como tú dices, creo que la iglesia en un sentido es maleable, en el sentido de que es distinto como fue en Europa en el siglo XVI a como es en América Latina en el siglo XXI. Y está bien, o sea, de una Sí. u otra forma eso tiene que avanzar así, ¿no? Pero, eh, digamos, entró por ese lado del personaje de Lutero, ¿no? Un elemento que yo noto con mucha frecuencia es que nosotros tenemos esta tendencia a la idealización del personaje, ¿no? Ujú, Nos pasa con la misma Biblia, que la Biblia precisamente es un libro sui generis en la historia porque nos muestra todas las falencias de los héroes. O sea, esos que nosotros llamamos héroes de la fe son todos menos héroes, ¿no? Nos muestran toda su realidad, su humanidad, ¿no? Y a veces con Lutero, más recientemente incluso con Calvino, como ujú, que están por encima del bien y del mal, como que no,
es fácil que cuando uno cuestiona y dialoga lo que ellos pensaban, es como si casi uno estuviera cuestionando a Dios mismo, ¿no? Ujú, Y un esfuerzo que a mí me parece muy valioso que tú haces es, de una u otra forma, relativizar esos héroes, es decir, no, ellos también son humanos, son hijos de sus épocas, con claroscuro, y, y en ese sentido, digamos, mandaría yo una idea, o una pregunta, digamos, para el día de hoy es, también cómo podemos ir generando una iglesia de pronto un poquito más horizontal. Yo siento que esa mentalidad de héroes todavía radica mucho en esta mentalidad tan piramidal de la iglesia, ¿no? Como que ujú. estamos siguiendo a este prócer y lo que el prócer diga es palabra de Dios y si el prócer se equivoca, pues tapamos esos errores o no los aceptamos. Yo creo que uno de los elementos más reales de la iglesia hoy en día es que está clamando por una iglesia, más horizontal, ¿no? Pues tal vez algunas personas lo harán de una forma no tan adecuada, pero creo que este concepto de autoridad tan impositiva ha sido repensado y es necesario repensarlo y tener una iglesia un poco más horizontal, ¿no? Jesús no habló de una, o más bien Pablo no habló de la iglesia como una corporación, sino como un cuerpo, donde hay Ujú. distintos elementos que cumplen distintas funciones, pero entre todos nos nutrimos. Entonces, serían como ahí dos preguntas. Por un lado, a la luz de este personaje Lutero, su realidad, su humanidad, pero también cómo nos enseña ese personaje y nuestro diálogo con ese personaje a poder crear una iglesia un poco más horizontal, que creo que Ujú. es una de las realidades que necesitamos hoy en día. ¿Qué opinas, Lucas? Bueno, me parece que da muchísima tele para cortar lo que estás diciendo. Lo primero que se me ocurre es la tesis número 13 de mis Ujú. 95 tesis. O sea, para los que no leyeron las 95 tesis de Lutero, son algo, tenemos como la idea de que es un libro donde se resume la Reforma Protestante. Nada que ver, digamos. Son dos páginas. Son 2 páginas y donde ni siquiera habla de doctrinas muy, muy importantes, salvo algunas tesis sueltas, pero en general está hablando de la cuestión de las indulgencias, que era un tema como una especie de impuesto teológico de la época, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, también a partir de esas 95 tesis se dispararon un montón de cosas. Me gustaría, sería hermoso que a partir de mis 95 tesis también se disparen otras cosas en otras personas que están en búsqueda, ¿no? Y Ujú. por ejemplo, la tesis número 13 dice, el autoritarismo es un insulto al Evangelio y no debería tolerarse en ninguna iglesia. Esa es mi tesis, digamos. Y a partir de ahí desarrollo un ensayo donde doy algunas herramientas teológicas, bíblicas, de contexto, y que tiendo algún puente con Lutero. Y concretamente en esta hablo acerca de Lutero como un tirano. Eso es algo que probablemente la gran mayoría de la gente no conozca, pero Lutero tenía unas actitudes pero terribles, era un personaje que se comía todo, era un Porque personaje tenemos que... la mentalidad del monje, ¿no es cierto?, que estuvo y que tuvo ese momento de revelación divina, pero hay parte de historia negra Claro, ahí, ¿cierto? eso se termina, la figura del monje se termina en 1524 cuando se casa con Catalina Bombora, esa figura del monje se rompe para siempre. Ya antes venía él, de hecho, publicando varias cosas en contra, los votos, en contra de los votos monásticos. O sea, Lutero viene repensando muchas cosas sobre esa figura. Y a partir de 1525, digamos, con el triunfo, podríamos decir, de su propuesta dentro de ciertos marcos, Lutero tiene un rol no ya de místico recluido que busca a Dios, sino de la figura que conduce un movimiento. Y lo que muestra Lutero en ese contexto es terrible. Su mano derecha, Felipe Melanchthon, cuenta que después, o sea, cuando Lutero muere, Felipe Melanchthon confiesa que Lutero, que había sido, digamos, su gran compañero de reforma, eh, lo tiranizó durante 30 años. Mm. Y yo particularmente hablo de un caso de uno de sus compañeros de reforma desde los primeros tiempos, que es Johannes Agrícola. Y Agrícola, aunque era también amigo íntimo de Lutero, era una persona que compartía su ideal de reforma desde los primerísimos años. Ese mismo Agrícola eventualmente empieza a tener algunas opiniones un poquito diferentes de Lutero. Y Lutero le hace la vida imposible.
Lutero lo deja sin trabajo y se tiene que ir a Agrícola de Wittenberg, se tiene que escapar de Wittenberg para poder sostener a su familia con, no sé, tenía como 8 hijos y se va porque, a ver, mi propuesta en el capítulo es que bajo la sombra de Lutero la gente no podía abrir sus alas, digamos. Para estar cerca del gran maestro había que agachar la cabeza. Y ese es el tipo de cosas que estamos tristemente acostumbrados a conocer de cerca. Entonces, creo que sí está bueno y es necesario poder revisar nuestras ideas de ciertos personajes, de ciertas narrativas, para no ir más lejos. Yo subí hace un tiempo un video sobre el rey Salomón a YouTube y te sorprenderías la cantidad de comentarios que, porque yo puse en evidencia cosas que el texto bíblico dice acerca de las acciones de Salomón, la cantidad de comentarios que recibí diciendo esto es apostasía. ¿Por qué? Porque estoy desafiando una interpretación sobre un rey que, no sé, hizo todo bien salvo que tenía muchas minas. O sea, como cosas que creo que existe como una cuestión de cierta seguridad, digamos, que cierta seguridad que proyectamos en las figuras de autoridad. Es decir, si esta figura es intocable, si esta figura no tiene fisuras, entonces eso me da una seguridad, eso me da una tranquilidad de que estoy en lo correcto, de que mi vida está bien, de que estoy en paz con Dios, con el universo, con los demás, conmigo mismo, ¿sí? Y no solamente sucede en el ámbito de la fe, digamos. Se cargan las figuras de autoridad a tal punto que cuando fracasan, y van a fracasar, digamos, y van a fracasar porque son humanos, cuando fracasan, si hemos recargado tanto las tintas, lo más probable es que junto con su caída se venga una caída abrumadora de un montón de realidades, de mi propia identidad, de mi pertenencia a una comunidad cristiana, por ejemplo, de mi fe, de un montón de convicciones espirituales. ¿Por qué? Porque había hecho depender mi identidad, mi fe, mis convicciones de una persona, de una especie de seguridad que me proyectaba poner al otro en ese lugar, ¿no? Me gusta recordar esta idea que es bastante central en la teología luterana, y es que cada cristiano es simul justus et peccator, es decir, al mismo tiempo justo y pecador. Ese tipo de actitudes creo que nos salvan un poco de divinizar a las figuras de autoridad, de divinizar a los personajes heroicos y de recordar que todos somos pecadores y de que al mismo tiempo todos estamos en proceso, digamos. Y que por ese motivo puede salir muy mal el tiro. O sea, si cargamos tanto las tintas, puede salir muy mal. Creo que es mucho más sano, como estabas tirando recién, poder trabajar en pos de una eclesiología que tenga un perfil más horizontal, más participativo, que una eclesiología que no esté basada en ciertas figuras que condensan la esencia de la comunidad, por ejemplo, sino que naturalmente sea una iglesia en la cual no hay que tolerar las diferencias, sino agradecer esas diferencias, porque también nos mantienen a tierra. En el momento en el cual se empiezan a borrar las diferencias y todos somos una homogeneidad que nos vamos fundiendo unos con otros, no hay nada que nos mantenga unidos a la tierra, digamos. Estamos librados a nuestra propia conciencia de superación religiosa, o como se quiera llamar. Te entiendo. Porque eso, bueno, eso que estás planteando tiene muchos matices, porque de todas formas creo que es como un pecado recurrente en la iglesia. Bueno, lo que pasa es que este tema de los héroes o de los personajes se retroalimentan mutuamente. O sea, es chévere para la gente, o la gente se siente bien
teniendo un héroe, alguien que cumple todo lo que yo no puedo cumplir, entonces yo me puedo agarrar de él, por lo menos en el ideal, pero también es bueno para el ego uno sentirse, ¿no es cierto? Entonces es como, creo que se deben romper esos límites desde donde quiera que estemos, bien sea nosotros como participantes y miembros de una comunidad, o bien sea que se esté empezando a formar este personaje, uno tiene que tratar de relativizarse uno mismo. Ahora, yo creo que tenemos que tener, pues es mi observación, tenemos que ser sabios con esto de la vulnerabilidad, porque hoy en día lo que yo noto en las redes sociales es que la gente también está como queriendo ser vulnerable por likes, ¿no es cierto? Como, ay, tan humano que se mostró, ¿no es cierto? Ay, tan lindo, tan... No, 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 o sea, la Biblia tiene, o el Nuevo Testamento tiene esta repetición de esa palabra, que era una sola palabra, alelón, que se traduce como el unos a otros, y eso para mí es la construcción de lo que es la iglesia, unos a otros. No es unos pocos a otros pocos, no, Claro. es unos a otros, exhórtense, confiésense, anímense unos a otros, pero para eso toca establecer relación, ¿no? Y poder eh, como formar, yo siento, o sea, lo hablo desde mi lado como pastor de una comunidad, yo siento que esa es una dimensión que uno tiene que decidir dentro de uno mismo, porque el sistema tarde o temprano te puede llevar a eso, ¿no? Pero yo, ¿cómo la gente va a conocer mi corazón si yo no lo abro, ¿no? Entonces, es algo que yo tengo que decir por mi propio bienestar y en pro de, ojalá, formar una comunidad que no caiga en el pecado, como tú lo llamas, del autoritarismo, porque sí, no funciona así. Y al final lo que estamos haciendo es construir casas sobre la arena, porque entonces un ministerio dura lo que dure una persona Claro, o hasta que esa persona caiga en pecado, llamémoslo como caiga lo de la llaman. gracia. Exactamente. Entonces hasta ahí ya no está, ¿no? Sí. Entonces siento que es un elemento que es un reto para uno mismo, porque a veces la sensación que yo tengo es que nos podemos quedar pensando de cómo la iglesia debe cambiar, como si la iglesia fuera algo externo a nosotros, Ujú. pero nosotros somos la iglesia, desde donde estamos, cómo podemos construir comunidades donde no importen tanto los títulos ni las posiciones, porque tarde o temprano ese mismo sistema nos va a llevar a tiranizar a otros, Ujú. Sí, que lo que pasa, ¿no? sí, y pensando en esto que me parece muy, muy clave lo que estás diciendo, pienso que también, además de cuestiones de actitud, es decir, no repetir en nuestras actitudes, no repetir en nuestra forma de tratarnos, por ejemplo, patrones tiranos, por ejemplo, patrones autoritarios, una cuestión de una actitud que tienda a tratarnos en sintonía con el ideal del Evangelio unos a otros. Pero pienso que las actitudes muchas veces se quedan a mitad de camino y las actitudes se van agotando, y esto no estoy hablando hipotéticamente, digamos, he comprobado de formas muy concretas que esta es una tendencia natural. Podemos tener las mejores actitudes, las mejores intenciones, la mejor disposición hacia cosas, pero cuando las realidades van cambiando, cuando los desafíos van cambiando, la paciencia se nos termina, eh, vamos quedándonos sin mucha gracia, vamos decidiendo por lo utilitario, vamos recortando lo que nos va molestando. Esa es una tendencia natural. Entonces, además de unas intenciones de caminar en pos de una iglesia que se parezca al testimonio del Nuevo Testamento, por ejemplo, creo que también es muy importante poder trabajar por pautas de convivencia que se sobrepongan a nuestras buenas intenciones. ¿Por qué? Porque nuestras buenas intenciones, así como somos pecadores y vamos a tender a causar, a utilizar al otro para mi propio bien, por ejemplo, porque somos pecadores, entonces tenemos que buscar formas de que eso no pase. También las instituciones, los espacios, los grupos, tienen sus manifestaciones pecaminosas. Y creo que por eso es importante poder construir acuerdos de convivencia que vayan más allá del hecho de que el pastor, por ejemplo, tenga ganas de seguir aplicando esa buena onda entre nosotros.
o que cierto líder se comporte de una manera más horizontal y no vaya en pos de algo más vertical. Creo que es muy bueno, muy sano poder pensar sobre estrategias para construir acuerdos de comunidad que sirvan como un punto de referencia cuando empecemos a desconocernos entre nosotros, porque en algún momento vos, Miguel, que me caes súper bien, vas a decir algo que no me gusta. En algún momento vas a plantear una idea que me causa comezón espiritual. Y todo eso, si depende de que yo tenga una buena predisposición hacia vos o hacia otro grupo de gente, es muy probable que se me vaya acabando. Entonces, poder ser sabios no solamente para mantener un corazón correcto, sino para mantener pautas de convivencia sanas entre las personas de una comunidad y que vayan más allá de que alguien esté manteniéndolas. No, es como decir, che, esta es nuestra constitución, esto es nuestro acuerdo, esto trasciende las ganas o no ganas que tengamos, la paciencia o no paciencia que tengamos. Este acuerdo de convivencia nos trasciende a nosotros y es un punto en el cual podemos seguir uniéndonos cuando el pecado en mí, en vos, en nosotros, empiece a desfigurar la relación que tenemos. No sé si me explico. Pues no, o sea, es que me dejas pensando con muchas cosas porque yo creo que ese es un tema muy de fondo, Lucas. O sea, a veces pensamos que las reformas, y ese es el temor que yo tengo, que nuestras reformas o nuestras propuestas de reformas, y es muy valioso lo que tú haces en el libro, de ir a cuestionar de fondo, porque las reformas que yo veo a veces son muy estéticas, muy cosméticas, ¿no es cierto? Son muy de forma. Totalmente. Entonces hoy en día ya no predicamos, o sea, para ser un pastor realmente aceptado tengo que predicar con skinny jeans o los jeans rotos y tengo que hablar cool y ya, no somos una iglesia súper horizontal porque nuestro pastor ahora no le decimos pastor, sino Miguel. Hashtag relevante. Sí, hashtag numeral relevante. No es eso, o sea, lo que tú estás planteando es una cuestión, por ejemplo, algo de fondo como si esto que estás diciendo de establecer una constitución de convivencia, un compromiso de vida, probablemente eso no se puede hacer con 5,000 personas, Claro. no se puede hacer con 100, es decir, la iglesia probablemente vamos a ser 10, 12 personas que decidimos caminar una vida de fe juntos y podemos seguir llamando iglesia porque, a ver, lo que yo pienso es que seguimos buscando la técnica de cómo hacer que la iglesia crezca. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ser horizontales, ser el pastor con los jeans rotos. Entonces, eso es lo que nos va a dar más Claro. gente. Pero no hemos entendido que el problema de fondo está en que simplemente estamos prestando un servicio, llamémoslo prestar servicio religioso, pero en el fondo no estamos construyendo comunidades donde haya compromisos, donde podamos poner en práctica la gracia de Dios, donde el día de mañana cuando Lucas diga algo que no me gusta, yo no simplemente me vaya como un acto de rebelión contra él, sino yo tenga la facultad de sentarme y decir, mira Lucas, no estoy de acuerdo con esto y probablemente no vamos a llegar a acuerdo con esto, pero eres mi hermano. Para eso yo tengo que construir una clase de comunidad donde no Sí. solamente sea lo estético de, ay, bueno, ya no nos sentemos en sillas blancas, sino en sofás. Y Claro. ya esa fue la gran reforma, no, sino son cuestiones de idea de fondo. Eh, yo creo que nos has dado esbozos de algunas cuestiones que la iglesia tiene que pensar de fondo, donde tú nos has dicho acuerdos de convivencia, que me parece muy, muy válido. En ese mismo sentido, yo agregaría el hecho de que pensar si la forma de iglesia que hemos establecido a lo largo del tiempo obedece a esa realidad de lo que es la iglesia, en pro de una iglesia un poco más horizontal y que no se generen sistemas autoritarios. ¿Qué otras cosas crees tú? Obviamente han cambiado montones y todo, pero ¿qué crees que enfrenta la iglesia hoy en día que necesita estas tesis? O sea, que tú dices, es momento para, a nuestra manera, clavar esas 95 tesis y decir, esto también de fondo tiene que cambiar. Nos has dicho varias cosas, varios elementos, pero ¿qué otras cosas crees tú que en la iglesia debe repensar de fondo? Bueno, cada una de las 95 tesis que propongo contiene una pregunta implícita o explícita que tiene que ver con algo que detecto de lo que está pasando y que
que es como mínimo mejorable, digamos. Para no hablar de ocasiones en las cuales es francamente urgente para que no naufrague, digamos, el testimonio cristiano en la época en la que estamos. Hay cosas muy heavy que están pasando. Uno de los capítulos, para no ir más lejos, tiene que ver con el abuso sexual dentro de las comunidades cristianas. Eso, o sea, a mí me llama la atención, digamos, que, viste que hay como una especie de auge de la apologética. En redes sociales está como muy, muy de moda esta cuestión de ser apologeta, de ser apologista, y creo que tiene algo muy positivo en cuanto al diálogo con la sociedad, pero creo que también muchas veces más bien tiene que ver con que las personas están respondiendo a sus propias dudas, digamos. Es una apologética autoapologética, digamos. Es para encontrar fundamento, claro, para hablarse a sí mismos, y eso es valioso. El problema que yo veo muchas veces de esa forma de apologética es que es una apologética estrictamente moderna. Es una apologética que responde a las preguntas que la modernidad le lanzaba al cristianismo. Mientras que a las preguntas que la posmodernidad le lanza al cristianismo, inmediatamente la respuesta es: la posmodernidad está equivocada, la posmodernidad no entiende nada, la posmodernidad es perversa, la posmodernidad es del diablo, la posmodernidad se va al infierno. ¿Sí? No es estar entendiendo que detrás de todos esos planteos existen preguntas importantes que, para que se haga una labor apologética, se tienen que abordar dando dignidad a la pregunta primero. Entonces, uno de los lugares donde hoy en día, entiendo, se está disputando el futuro del testimonio cristiano es en cómo las iglesias van a hacer frente a los abusos sexuales. Entonces, como está muy bien la pregunta moderna de las vías para demostrar la existencia de Dios. Está bien, eso es parte. No obstante, realmente no creo que mucha gente hoy en día, de verdad, más allá de una postura polémica, de verdad, esté haciéndose esa pregunta para determinar si cree o no cree en Dios. Seguramente que habrá algunas personas que tengan esa duda, pero creo que son muchas más personas las que van a estar atentas a decir: a ver, ¿cuál es tu argumento apologético como cristianismo a la hora de abordar los abusos sexuales? ¿Vas a legitimar teológicamente esos abusos? ¿Vas a utilizar la estructura de la iglesia para encubrirlos, para glorificar personas a costa y con el costo de la vida de otros seres humanos? La forma en la que respondamos a ese tipo de preguntas va a hacer que la gente diga: ok, el cristianismo es una opción que considero entre mis posibilidades, o no. O va a ser: no, el cristianismo hace que la gente se comporte de esta manera que me resulta absolutamente detestable y que no puedo ni siquiera mirar porque me produce un enojo terrible. Entonces, creo que realmente prestar atención a ese tipo de cosas y no sé, a ver, se me agolpan muchas ideas. Creo que una de las cosas que necesitamos revisar, yendo a tu pregunta, tiene que ver con esta manía de la simplificación, de la generalización. Es decir, todo lo que yo identifique con algo relacionado con estas preguntas, con estos temas, con estos planteos, todo esto en bloque es el enemigo. Y así también se cortan cabezas en las iglesias. En el momento en el que una persona en una comunidad de fe hace esa pregunta, en el momento en el que una persona lee a autores que abordan esos temas, inmediatamente es motivo para que esa persona sea considerada menos cristiana. Y no te estoy hablando de especulaciones, te estoy hablando de muchos datos concretos. Entonces, como realmente necesitamos salirnos de esta lógica de las generalizaciones. Es decir, preguntarse acerca de ciertas cosas no es estar tomándose el cristianismo a la chacota, no es estar cayendo en apostasías, no es ser menos creyente, no es ser una persona que relativiza la espiritualidad o la palabra de Dios o lo que fuere, digamos.
poder salir de ese tipo de generalizaciones que fácilmente construyen los buenos y los malos. Y siempre nosotros vamos a quedar del lado de los buenos, obvio. Ujú, ujú, Me hace acordar una canción de Bob Dylan que se llama God on Our Side, o sea, Dios de nuestro lado, que está en uno de sus primeros discos. Y Dylan dice como una y otra vez se repite y habla de las guerras a lo largo de la historia de Estados Unidos, ¿sí? La guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, y una y otra vez va hablando de la necesidad de explicar las cosas diciendo, tuvimos que hacer esto porque Dios está de nuestro lado. mm, Y sabemos que estamos haciendo lo correcto porque Dios está de nuestro lado. Y tendremos que poner al enemigo allá porque Dios está de nuestro lado. Entonces, ese tipo de mecanismos tan binarios, mm, tan incapaces de ver la complejidad de los argumentos, tan incapaces de abordar la complejidad humana, incluso yendo a lo más básico, tan incapaces de mostrar misericordia por seres humanos reales, mm, necesitados de la gracia de Dios. mm, Creo que ese tipo de lógica está causando un genocidio espiritual mm. en nuestras iglesias. Uf. Y, y me parece que si vamos a salir de este intríngulis en el cual nos hemos metido comprando el eslogan de la batalla cultural norteamericana, comprándolo y aplicándolo en nuestra realidad, si vamos a salir de esta situación, creo que uno de los elementos al menos a considerar es poder abordar la complejidad de la realidad, la complejidad de las personas, la complejidad de los sentimientos, la complejidad de las intenciones, la complejidad de las interpretaciones. Te puedo asegurar que dentro de este grupo, que es todo el grupo del enemigo, las personas que lo componen entre sí piensan absolutamente diferentes sobre 1.000.000 de temas. Y Ujú, dentro de nuestro grupo, de los que estamos en el bien, lo correcto, y estamos en una misma visión y contenido, las personas también sobre 1.000.000 de cosas pensamos diferente. mm. Entonces, como poder entresacar lo bueno de lo vil, eso es absolutamente bíblico. Y uy, es que hay mil cosas. Una, en Hemos pecado en el libro, yo también el primer capítulo hablo de, y es que están documentados, o sea, es que la gente dice, no, son casos aislados. No, eso no es caso aislado, hermano, eso es una pandemia, el tema de los abusos sexuales, y uno dice, no, entre los sacerdotes, no solo entre sacerdotes, eso es una cosa loquísima, loquísima, y para muchas personas que no es como, no, una vez, sino es sostenido en el tiempo los abusos. Entonces, no, pues claro, ¿de qué me sirve a mí saber el argumento cosmológico Calan para una persona que ha sido abusada? ¿Sí me explico? Yo grababa y yo tengo como una idea y es que yo siento que todo ser humano está un cristiano de distancia de Jesús, pero a veces está un cristiano más lejos, sino un cristiano más cerca de Jesús. Y es que eh, de Hermoso. alguna forma estamos enfrentando una generación donde no es que no hayan tenido contacto con el cristianismo, como nos ocurrió probablemente a ti y a mí, que ser cristiano era convertirse al cristianismo, ¿no? Era como innovador, sí, era una decisión que nosotros tomamos. Pero es que estos muchachos, estas nuevas generaciones, ya nacieron con esta etiqueta, no les tocó convertirse de nada en términos generales, pero además de eso, no solo eso, sino que han sido heridos por el cristianismo. Ujú. Eh, y pues y mientras nosotros seguimos, o sea, y las grandes debates, ¿no es cierto?, de quién tiene la verdad y versículos aquí y allá, eh, al final de la historia somos sumamente descarnados, ¿no? Y Mm. como yo siento que la imagen que tú das de no pensamos en la complejidad de la humanidad, siento que somos como esos fariseos que llevan a Jesús, a la mujer a los pies de Jesús y generan un diálogo teológico a partir de una mujer que están a punto de matar. Como, mira, pero la ley dice, y Sí, claro, y sí. ahí podemos, mira, no, claro, las traducciones y todas esas cosas. Y Jesús mira al ser humano, ¿no? Mira a esa persona. Entonces, hablando en términos concretos, hoy en día con el tema de la comunidad LGBTI, y entonces, no, pero el tal versículo, y entonces la reinterpretación o no interpretación de, no me acuerdo, Arseno Coitay, y sí o no, y al final de la historia volvemos temas de conversación a seres humanos reales, o Ujú. sea, con preguntas
es que eso sigue siendo un acercamiento bastante moderno. La modernidad lo que hizo fue dividir la vida, ¿no es cierto? A partir, creo yo, de las propuestas de Kant, donde la vida pública, la vida privada, y entonces lo objetivo, lo subjetivo, lo espiritual, lo secular. Y entonces logramos analizar todo y que nuestra mente esté perfecto, pero en la práctica la vida es muchísimo más compleja. O sea, podemos aquí decir que esta es la verdad y esto es lo que es. Bueno, pero en la práctica, ¿qué es? O sea, el matrimonio es el ideal de Dios. Listo, perfecto, pero ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos con gente que fracasó varias veces? Porque así es la vida. ¿Qué hacemos con la madre soltera que llegó? ¿Cómo, el cristianismo es real para esas preguntas más allá del análisis teológico? Que siento que, por lo menos en mi percepción en este momento, nos seguimos embelezando mucho en esas discusiones teológicas y no pasamos a la realidad, ¿no? Entonces, como tú dices, nos mandamos en etiquetas, ¿no es cierto? Entonces, para los progresistas, los fundamentalistas son lo peor y viceversa. Para los fundamentalistas, el progresismo es lo peor y simplificamos toda la discusión, ¿no es cierto? Entonces, esto sonó medio progre, esto sonó medio funda, entonces ya quitamos la posibilidad de diálogo y de cuestionar y de por lo menos conocer el corazón de la persona, ¿no? Conocer dónde está la gente, cuáles son las experiencias que los han llevado a ciertas conclusiones, más allá de si está errado o no, cuál es su realidad y cuál es su historia, ¿no? Que creo que es lo que hace el Evangelio, tocar toda la realidad del ser humano y no simplemente una discusión filosófica para demostrar que mi Dios es más grande que los otros dioses y fin de la historia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, se me despiertan también un montón de cosas de lo que estás diciendo. También hablabas del caso de la mujer encontrada en adulterio y cómo hacen pasar los fariseos la discusión por ahí. Se me venía a la mente el caso de que los fariseos no quieren entrar al patio de Pilato para no contaminarse, pero no tienen ningún problema de estar matando a alguien. ¿Sí? Como, ¿hasta qué punto ser quisquillosos con nuestras cuestiones de fe, o sea, es irreductible? O sea, no hay fin hasta qué punto podemos ser quisquillosos con algunas cosas y al mismo tiempo ser unos bastardos en otras. De hecho, hay uno de los capítulos donde analizo esta palabra de Jesús acerca de tragarse el camello y dejar el mosquito. ¿Sí? Como, ¿cuáles son las cosas realmente importantes mientras nos pasamos mucho tiempo, digamos, como buscando la minucia del mosquito que no se nos pase y nos tragamos un camello entero? Y después también hablabas vos acerca de la cuestión de la familia, por ejemplo, ¿no? La familia tiene que ser tal cosa. Hay una de las tesis, la tesis número 70, dice: más que un reservorio de valores o un imperativo moral para denunciar pecados ajenos, nuestras familias deben brillar como una sociedad de contraste. Y uno de los párrafos dice así: la familia cristiana del siglo XXI será un gran argumento apologético cuando brille como una alternativa y una sociedad de contraste, no cuando apunte a denunciar perversiones de época, ni cuando intente legislar sobre la moral conectiva, sino cuando demuestre que un hogar donde Cristo es Señor es significativamente más feliz, justo, saludable y esperanzador. Y no solamente eso, si las cosas no salen como uno quisiera, la fe cristiana también será una ciudad que brille sobre la montaña cada vez que se prodigue reconciliación, perdón y restauración a aquellas personas y familias que hayan caído de la gracia y necesiten desesperadamente oír un consuelo que restaura. Pero bueno, hacer ese tipo de argumento apologético es más largo, es más costoso. O sea, implica una encarnación más grande, implica una dedicación más grande a la miseria del otro y a poner en palabras mi propia miseria también, a poner en palabras la limitación de mi propio testimonio cristiano y de que, o sea, dice Jorge Drexler en una de sus canciones: ¿quién tiene razón? ¿Quién está errado? ¿Quién no habrá dudado de su corazón?
Y muchas veces los cristianos que tanto tiempo nos damos vuelta en nuestro corazón, acerca de si en mi corazón guardo algún pecado o algo así, ¿cuántas veces nosotros somos los que menos nos permitimos dudar de nuestro corazón? Ujú. Entonces, bueno, me parece que en el título de tu libro lo pusiste muy bien, ¿no? Esta cuestión como muy visceral, ¿no? Hemos pecado, ¿sí? Necesitamos arrepentirnos. Hay una actitud profundamente espiritual en eso y te puedo asegurar que decir hemos pecado es una afirmación apologética Mm. muy grande a los oídos de las personas que hoy en día pueden llegar a escuchar el Evangelio. Es una, es una declaración espiritual muy grande, quizás mucho más grande que grandes manuales apologéticos de antaño. Bueno, pues no, es que creo que podríamos hablar, yo creo que ahora, Lucas, creo que uno de los retos más grandes, y entiendo que es parte de tu sueño, no es, a ver, cuando uno está tratando de construir, a veces tienes que romper ciertas cosas que no quedaron bien, pero no estamos cuestionando el cimiento y no estamos diciendo nos vamos a inventar una nueva iglesia, sino que amamos al Señor y amamos a la iglesia del Señor. Yo creo Ujú. que eso está muy claro, eh, y queremos lo mejor para la iglesia. Eh, yo siento que, a ver, la sensación que yo tengo, como para ir cambiando un poquito de frente, ir cerrando este diálogo, es que aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar teología, hay muchos temas que hoy están saliendo a la luz que ya se habían discutido desde hace muchísimos años, Mm. ¿no es cierto? Entonces, la pregunta del Jesús histórico y todo eso, no, eso ya va como en la cuarta Ujú. búsqueda del Jesús histórico, y para muchas personas Rudolf Bullmann hoy en día es el mayor, pues, teólogo que ha existido, pero eso ya pasó mucho río bajo ese puente hace mucho tiempo. Lo Ujú. que yo siento es que hoy en día, eso que antes estaba dentro de los castillos académicos, obviamente por la cantidad de acceso que tenemos a información, pues la gente accede mucho más fácil a eso, ¿no? Entonces, hoy en día, incluso personas que no hayan estudiado griego o hebreo, tienen la posibilidad, tienen programas y acceso en Internet de ver la etimología de las palabras, en fin. Ujú. Eh, y siempre está la cuestión de que yo siento que había dos esferas del mundo académico y la iglesia, y es como si fueran por dos vías distintas, como que lo que discutía el mundo académico era otra cosa absolutamente distinta a los que discutía la iglesia. Pero yo hoy veo, y tú has estado en trasfondos académicos, que esas vías se van acercando cada vez más, ¿no es Ujú. cierto? Y lo que antes era la discusión, no sé, por decirte algo, mientras el mundo académico estaba discutiendo sobre la cuarta búsqueda del Jesús histórico a partir de los rollos de Qumran, por decir algo, y mientras tanto la iglesia estaba discutiendo si debía haber pastores, profetas y apóstoles, eran dos cosas distintas. Sí, sí. Hoy en día esas brechas se han cerrado, ¿no es Ujú. cierto? Que ya el tema, por ejemplo, de cómo entendemos mejor la Biblia, qué es la Biblia, el tema de la literatura en la Biblia, en fin, esas brechas se van cerrando cada vez más, es cada vez más público y es más conocidos perfiles que discuten temas que eran académicos, pero que hoy en día la gente del común, por decirlo de alguna manera, pueden consumir. Entonces, en ese proceso, yo siento que también estás ahí como en esa frontera del mundo académico y el mundo eclesial. Ujú. Eh, ¿Cómo sientes que sería una forma de unir esos mundos? Si se puede, si se pueden unir, se deben unir, o cómo podemos manejarlo adecuadamente para que haya una teología cada vez más sólida y ojalá poder construir el día de mañana una iglesia un poco más sólida también en ese sentido. Ujú. Muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Eh, si después te fijas en detalle en la tapa del libro nuevo, vas a ver en un rinconcito que aparece la palabra fundamentalismo tachada Ujú. y arriba escrita así como medio burdamente fundamento. Eh, Creo que el hecho de que hoy en día
tengamos acceso como nunca antes, literalmente como nunca antes en la historia, a una cantidad de información abrumadora, hace que haga falta una metodología de la ciencia, para decirlo en pocas palabras, una epistemología más o menos consecuente para poder lidiar con esa información, ¿sí? Porque si no, es información que no se procesa a partir de un método saludable a nivel epistemológico, a nivel de conocimiento. Bajando todo esto que te estoy diciendo en un lenguaje más académico, algo más de todos los días, ¿sí? La gente va pasando en sus historias de Instagram entre afirmaciones de Daniel Javif, publicaciones que hizo un seguidor de la teología de Moltmann, alguien que está flayado con los padres griegos, los capadocios, pero que conoce muy poco y por lo tanto los interpreta mal, y al mismo tiempo una persona que simplemente tiene buena onda para compartir en redes, ¿no? Y todo eso trasciende en 4 o 5 historias de Instagram. Entonces, creo que es un gran desafío el de poder ser responsables en la forma en la que procesamos el conocimiento. El conocimiento está ahí a la mano, pero he visto muchas veces que cómo se identifican algunos extremos en torno a cómo las personas usan ese conocimiento. Por ejemplo, claro, leía Bultmann, entonces a partir de que leía Bultmann, por lo tanto soy un crítico acérrimo del cristianismo, mi vida sexual es desenfrenada y voy por la vida regando desaciertos. A partir de ciertos ejemplos que se exageran muchas veces, que se toman así, se identifica que acceder a ese conocimiento es de por sí irse por el camino del mal. De por sí significa alejarse de los fundamentos de la fe. Y lo cierto es que creo que en realidad si tuviéramos fundamentos, podríamos lidiar con esa avalancha de información, digamos. Creo que una de las formas saludables de poder lidiar con esa avalancha de información es tener fundamentos sólidos en la fe. ¿Y a qué quiero decir con fundamentos sólidos en la fe? ¿Y por qué en la tapa del libro está tachado fundamentalismo y está puesto arriba fundamento? Porque creo que justamente los fundamentos, tener fundamentos sólidos en cuanto a las bases, a los fundamentos de la teología cristiana, es una forma de lidiar con el fundamentalismo, de ser un antídoto al fundamentalismo. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo lo que hace es objetivizar aspectos relativos, eternizar aspectos temporales, elevar a un nivel de sagrado aspectos que son culturales. Entonces, lo que pasa mucho es que a partir de ciertas ideas, por ejemplo, sí, cuando nosotros leemos la Biblia la vamos a entender de una forma concreta, no le vamos a dar tanta vuelta al asunto. Entonces el que esté dándole demasiadas vueltas, haciéndole demasiadas preguntas al texto, significa que esta persona es una persona que se ha ido del camino del bien, porque está haciendo demasiadas preguntas al texto y no está obedeciendo, ¿sí? Y traigamos a Lutero de vuelta, ya que lo invocamos hace un rato. Lutero decía, no basta con saber que lo que estoy leyendo es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Ok, es la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿yo soy el pueblo al que esa palabra le está hablando? Entonces, existe como una necesidad de poder situar las cosas en su contexto, en su realidad. Y justamente eso es lo que proveen los fundamentos de la fe cristiana, las bases teológicas del cristianismo, ¿no? Y acá no estamos hablando de si, a ver, ¿escribió Moisés el Pentateuco o no lo escribió Moisés? Si Isaías es uno o fueron 3.
No estamos hablando de eso. Esos no son los fundamentos de la fe cristiana. Y que una persona piense una cosa o piense la otra no significa que sea un hereje. Los fundamentos de la fe cristiana, los padres de la iglesia, los concilios apostólicos, los concilios ecuménicos de los primeros siglos, lograron un acuerdo en unas bases acerca de qué pensamos sobre Dios, sobre Cristología, sobre el Espíritu Santo, sobre la Trinidad, sobre la salvación, sobre la creación, etcétera. Digamos, una serie de artículos que proveen una base al resto del edificio. Y lo que pasa es que queremos construir un enorme edificio sin tener esas bases doctrinales sólidas. Entonces, lo que suele pasar es que exageramos el sentido de la interpretación de la escritura. ¿Por qué? Porque no tenemos esa base sobre la cual construirla. Entonces, todo se debate en una teoría de la interpretación bíblica. ¿Sí? Porque es esa teoría que estoy de un palo o de otro palo lo que va a determinar si una persona es un hereje o no es un hereje. Y las cosas no son así. La historia de la iglesia nos da herramientas, nos da bases sólidas, fundamentos, para que podamos pararnos en nuestras doctrinas trinitarias, cristológicas, eclesiológicas, neumatológicas, etc. Y a partir de esas bases, de esos fundamentos que la iglesia en todo tiempo y lugar proclama, es a partir de esas bases que podemos, creo, encontrarnos y trascender los fundamentalismos de decir, no, el que no diga que fue un solo Isaías es un hereje que arderá eternamente en las llamas de la Gehenna. Creo que necesitamos justamente enseñar fundamentos de la fe cristiana, ¿sí? Fundamentos en su sentido de recuperar el credo, por ejemplo, recuperar la tradición de los primeros siglos de la iglesia, que puso una base para la experiencia cristiana y que de una u otra forma eso nos da un marco de convivencia también, más allá de que yo esté seguro de que, no sé, el cuarto evangelio lo escribió la comunidad juánica y no tanto el apóstol Juan, ¿me entendés? Y que yo convierta ese aspecto mínimo, ínfimo, absolutamente periférico, adiáfora, que lo convierta eso en el fundamento de la convivencia cristiana, en el fundamento de la doctrina cristiana. Eso es fundamentalismo. Sí, porque entonces, mira, sí, eso dale. que estás diciendo, perdóname, te interrumpo, es que tenemos este dicho de labios para afuera de tengamos unidad en lo fundamental y en lo secundario libertad, pero el problema es que no sabemos qué es lo fundamental, ¿no es cierto? Entonces Claro. nos quedamos en la discusión de, entonces tú crees en Deutero Isaías y en el Trito Isaías, entonces yo creo que fue solo uno, entonces no podemos ser hermanos. No, Claro, pero porque es fundamental. exactamente, o sea, que entonces, ¿qué es lo fundamental? Porque lo que uno ve al final de todo eso es, no tenemos fundamentos, o sea, como que lo que yo piense sobre, volvemos a la interpretación del tema de la palabra arseno coitai, entonces, ¿se refiere a los homosexuales o no? Lo que tú creas de eso es lo más importante, o sea, te dejo de seguir o no te sigo en las redes según la respuesta que hagas a esa pregunta. Entonces, parece que todo lo secundario, al final que consideramos secundario, realmente son nuestros fundamentos, precisamente porque no tenemos unos fundamentos claros, sino decimos, sobre esto tenemos un acuerdo y sobre esto podemos tener diferencias y son diferencias que son aceptables y válidas y que han existido a lo largo de la historia. O sea, Y nosotros no está nos todo estamos bien con inventando el agua. eso. Ajá. No, no nos estamos inventando el agua, es que la gente piensa que estos son los últimos tiempos. No, hermano, o sea, las discusiones de este tipo han existido en la iglesia desde que se fundó prácticamente. O sea, Hechos capítulo 15, sin ir tan lejos, es una discusión sobre, bueno, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que Claro. vamos a pedir para la gente que no tenía un trasfondo judío? Y a partir de ahí, bueno, listo, les pedimos esto, pero tenemos diferencias en esto otro. O sea, la iglesia ha convivido con esas tensiones y ha existido en esas tensiones, pero el problema es que el fundamento se nos ha perdido y de pronto, yendo un poquito más de tus palabras, paradójicamente esos fundamentos se le han ido tanto a progresistas como a fundamentalistas, Totalmente. porque no tenemos claro en ninguno de los dos lados, ¿no es cierto? Totalmente, sí, y eso se ve muchísimo. O sea, de vuelta, o sea, los argumentos se me vienen, o sea, de muchos lados y los ejemplos concretos.
personas amigas de años, íntimas, que se dejan de hablar porque una de ellas expresó la necesidad de leer según su contexto literario el Apocalipsis. O sea, ¿puede entender eso? O sea, yo me vuelvo loco, digamos. No me entra en la cabeza que eso sea un factor que destruya la unidad cristiana y que la respuesta ante eso sea mes de tropiezo. Mm. ¿Cómo? ¿Qué frágiles son esos fundamentos? Qué frágiles son esos fundamentos que no están asentados sobre la roca que es Jesucristo, no sobre la necesidad de entender según su contexto histórico o no, o su contexto literario, el Apocalipsis. El contexto histórico es valioso y las interpretaciones son valiosas, pero el fundamento de la iglesia es Cristo. Y mientras sigamos metiendo cosas entre nosotros, es muy fácil que nos peleemos por cualquier gilada. Es muy fácil que nos peleemos por cualquier cosa y que no podamos convivir, no podamos existir simplemente porque interpretamos cierta cosa o de una manera o cierta cosa de otra. ¿Y dónde están las vidas atravesadas por el Evangelio de Jesús que en su propia forma de vivir, forma de actuar, forma de amar, forma de ser testimonio, son un argumento? Fíjate que estamos simplificando la vida cristiana a una serie de proposiciones. Es como decir, un verdadero cristiano tiene estos puntos, este checklist. ¿Y dónde está en todo eso el fruto concreto de la vida del Espíritu Santo en los creyentes? O sea, lo hemos puesto en un lugar absolutamente periférico. Y creo que esta es una gran estrategia de los poderes del mal para llevarnos a perder el tiempo y a hablar de cosas y a pelearnos por cosas y a interesarnos y preocuparnos y obsesionarnos con cosas que no son las que deberían estar entre nosotros. Simplemente para cerrar, me acordaba del hecho que es precisamente Jesús llamó a seguirlo a celotes, a recaudador de impuestos, a pescadores, a, a gente de todos los espectros políticos, visiones culturales, y no les dijo como, bueno, esta es la doctrina que ahora tienen que creer, simplemente les dijo, síganme, y les dijo, yo con ustedes quiero construir una iglesia, y, esa es la comunidad que va a cambiar el mundo, esa, esa diversidad, esa verdadera diversidad, gente de distintos trasfondos y todo, pero que tiene una roca sobre la cual se está construyendo. Totalmente. Y cuando yo creo que eso pasa, pues ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, ¿no es cierto? Qué bonito, qué bonito. Lucas, pues hermano, yo creo que nos podríamos quedar horas aquí hablando y tener como 35 episodios distintos, pero te agradezco de verdad por la generosidad de tu tiempo, hermano, por este espacio de diálogo. De verdad, aprecio lo que haces, aprecio que tengas esa valentía de poner tus 95 tesis en nuestras iglesias de Gutenberg actuales y que ojalá de verdad podamos repensar esta iglesia porque amamos a Jesús y amamos a su iglesia y que el día de mañana podamos construir unas iglesias más parecidas a lo que soñó Jesús. Pues simplemente gracias, Lucas. Ojalá todos los que lo escuchen lo sigan en todas las redes sociales, en todo lo que está haciendo. Es muy, muy especial lo que está haciendo Lucas. Y bueno, obviamente conseguir tu libro, ¿no es cierto? Que lo podemos conseguir en distintos lados, digitales, físicos, está por todos lados y podamos seguir profundizando en lo que nos propones. Lucas, Bueno, gracias. mil gracias por este espacio, hermano. Gracias, disfruté un montón de hablar con vos, me parece que estás aportando algo muy lindo a la conversación, no solamente en ideas, sino también en un corazón que es acorde a esas ideas y que se mueve, digamos, en términos de esa humilde y sencilla obediencia
de esas ideas. Así que gracias de vuelta por tu invitación. Bueno, queridos amigos, entonces de esta manera finalizamos este episodio y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Como siempre, un gran abrazo.